Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no quedando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño, y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me atemorizó, y tu sierva dijo: Hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: Hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas al rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel
ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía el fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey. Pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez, y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey, para decirle para qué vine de Jesús. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Leímos hasta el versículo 33, preciso tiene 33 versículos. En la Biblia dice que nosotros cuando fuimos reconciliados con Dios, cuando éramos enemigos, en ese momento fuimos reconciliados con Dios. Esto no lo conoce casi nadie, está en la Biblia. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué dice que fuimos reconciliados cuando éramos enemigos? Hablo con muchas personas a diario y les pregunto sobre de qué manera recibieron la salvación. Pero me dicen de muchas maneras, me muestran un camino, otro camino. Algunos cuando se bautizaron, otros cuando hicieron una oración diciendo te acepto. Al decir nada más esa expresión, yo estuve años, haciendo que las personas hicieran esa oración. Realmente no fueron muchos, fueron pocos años, pero a mí me enseñaron así, entonces yo hacía así. Y hacía que muchas personas hicieran esa oración. Entonces muchas personas empezaban a asistir a las iglesias donde yo iba. Cuando recibí la salvación, anunciaba el evangelio, y lo que hacía era levantar enemigos. Las personas se enemistaban conmigo. Contrario, cuando no conocía el evangelio, fácilmente podía llevar a las personas a que hicieran una oración, fácilmente. Y se multiplicaba semanalmente, se multiplicaba el número de personas. Semanalmente, eso era así, muchas personas. En ese momento compartía el evangelio, no compartía el evangelio, compartía que se volvieran a unir con Dios por medio de una oración, diciendo, reconozco que soy pecador, anota mi nombre en el libro de la vida. No sé si algunos han escuchado una oración semejante, pero yo hacía esa oración. Y le decía a las personas, digan, repitan, si nunca han orado, no se preocupen, repitan después de mí. Y oraba, Señor, reconozco que soy pecador, y anota mi nombre en el libro de la vida. Ya después de recibir la salvación, supe lo que yo estaba diciendo era una contradicción. Porque hago esta pregunta. Primer pregunta. Cuando una persona es pecadora, su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Esa es la pregunta. Cuando una persona es pecadora, siendo pecador, su nombre puede estar escrito en el libro de la vida. No, es que no tiene. Cuando una persona se ha metido, aunque sea medianamente con la Biblia, sabe que eso es imposible. No, ¿sí? No puede una persona decir, no, pues yo soy pecador, pero a la vez yo estoy escrito en el libro de la vida, o sea, cuando yo me muera voy a ir al cielo. No, cuando una persona es pecadora está atestiguando, yo todavía no estoy inscrito en el libro de la vida. Por eso dice la palabra que Dios nos reconcilió con Él cuando éramos pecadores. A su tiempo, cuando éramos pecadores, Dios nos reconcilió con Él. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos,
¿Qué es ser enemigo? Ser pecador. Ahora, bueno, una pregunta muy importante. Alguien me dijo hoy, y bueno, eso me lo preguntan muchos días, por ahí 3 días a la semana me hacen esta pregunta, sino que es una pregunta que acabo de contestar, muy reciente. Me acaban de preguntar, ¿por qué, si ya Jesús llevó el pecado, por qué nosotros seguimos pecando? ¿Sí? Así me preguntaron. A lo cual tuve que decirle a la persona, según la Biblia, hay una diferencia entre lo que nosotros creemos que es pecado y lo que la Biblia llama que es pecado. La Biblia dice que Dios no mira las apariencias. En las apariencias uno ve a una persona que dice, ay, por favor, perdóneme. Alguien que, digamos, haya robado. Y cogieron a esa persona en el acto, así en el mismo acto, ¡pum!, la cogieron. Vea, esta persona robó. Así la persona haga así cara, así, ay, por favor, yo tengo hijos, y tengo 7 hijos, y tengo 8 hijas, así la persona, sí, puede llegar así, ay. Las personas al ver eso, está bien, no, solamente que devuelva, digamos que se robó un celular, solamente que ya como devolvió el celular, ya dejen que se vaya, dejen que se vaya. ¿Por qué la persona está haciendo así? Porque nosotros los seres humanos sí miramos la apariencia. O sea, es algo que sale de la carne. De la carne de nosotros sale mirar la apariencia. Mirar que alguien haga, ay no, es que Dios, y yo sé, no, yo lo amo con todo mi corazón. Entonces las personas, mirándose a sí mismas, piensan, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se están mirando a sí mismos. ¿Y qué es lo que están mirando? Sus intenciones, su buen deseo. Mirándose a sí mismos, mirando su buen corazón, como Pedro, aunque me sea necesario morir por ti, no te negaré. Entonces la persona mirándose así, hace igual que Pedro. Yo soy hijo de Dios, pero ¿por qué? No porque todos somos, empiezan a hablar así. Pero muéstreme, según la Biblia, por qué usted es hijo de Dios. No sé exactamente la Biblia, pero usted me dice que usted lee la Biblia todos los días. Sí, pero no sé dónde mostrarle, pero yo sé. Porque la persona tiene amparado en su buen deseo, en su buen corazón, en sus buenas intenciones. Eso es normal, mirando naturalmente. O sea, mirando naturalmente al ser humano sin que conozca el corazón de Dios, piensa de esa manera. Automáticamente piensa, soy hijo de Dios, pero ¿por qué? Realmente está mirando su buen deseo, su querer ser hijo de Dios, su querer ser buena persona. El que alguien quiera ser buena persona. Ahora, bueno, otra pregunta. El que alguien quiera ser buena persona, ¿ya lo convierte en buena persona? Porque esa persona quiere. Bueno, es que realmente, ¿quién no quiere ser buena persona? Puede que haya una persona con alucinógenos, pero no, hablando de personas normales. No, una persona no es... Efectivamente, sí, no, veo que sabe la mayoría. Hoy parece que estamos solamente justos. Las personas normalmente piensan en modo natural que su deseo de querer ser buenas personas ya los convierte en buenas personas. Eso es el corazón del ser humano en modo natural. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Las personas, sin darse cuenta, pensando que como ellos desean ser malos o desean ser buenos. Desean ser buenos. En las películas, ¿cómo muestran? Los malos siempre terminan mal. En las películas, ¿cierto? En las películas muestran siempre un combate, sobre todo películas de acción. Hablo de películas de acción. Casi siempre muestran, no, y así no sean de acción, hasta de drama. Casi siempre se ven personas buenas, personas malas. Todo el mundo está lleno, influenciado por personas buenas, personas malas. Pero cuando miramos la Biblia, miramos así lo que está escrito. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Ninguno hay bueno. Pero ¿por qué las películas, Hollywood, Netflix? ¿Por qué por todos lados vemos? Sí, ¿por qué por todos lados vemos las religiones? Las religiones que enseñan que hay personas buenas y malas, por supuesto. Pero claro, por supuesto que hay personas buenas y personas malas. Porque le puedo hablar ejemplos, le puedo colocar ejemplos de personas buenas y personas malas. Eso habla el ser humano, eso hablan las religiones en general. Pero eso es bíblico, eso es antibíblico. Por eso dice, fuimos reconciliados cuando éramos enemigos. Una persona que se ha dado cuenta, que ha estado confiando en sí mismo, se da cuenta, yo hasta ahora he sido enemigo. Pero usted me dice que es pastor, que es líder. Sí, pero hasta este momento he sido enemigo. Puede pasar de muerte a vida. Hace poco me enviaron un video y me dijeron, mire, esto es de una iglesia, no sé qué iglesia es, dice, no sé, tiene un nombre ahí todo raro. No sé, Renacidos en Cristo, cosas, tiene un nombre así. Entonces tiene un nombre, así que bien religioso. Pero escuché a este pastor
y este pastor es salvo. Cuando la persona me lo mandó, le dije, él lleva años de ser salvo. Nosotros hacemos congresos para reunir a todos los que sean líderes o pastores, diáconos de diferentes iglesias. Y ¿para qué hacemos estos eventos con pastores? Aparentemente es para que estrechemos lazos de unidad, aparentemente. Pero cuando estamos compartiendo, los pastores se sorprenden, porque lo que les vamos a compartir es algo que ellos nunca han compartido. Ellos nunca han enseñado. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Todas las iglesias usan la palabra Evangelio, todas las iglesias, porque Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ¿todo el mundo de qué habla? Pues habla la palabra Evangelio. Pero cuando vamos a ver en la práctica, ¿conocen qué es el Evangelio? No lo conocen. Como la palabra Evangelio, traducida es buenas nuevas, o sea, decir en español, Evangelio es decir buenas nuevas. Pero lo decimos así porque en la Biblia está escrito eso, decimos Evangelio. Pero también podemos decir las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Nosotros que estamos aquí ya sabemos cuáles son esas buenas nuevas. Que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Que Él ya terminó con el pecado. Que Él nos lavó. ¿De qué? ¿De qué nos lavó? De pecado. Nuestros pecados como quedaron blancos. Así dice la palabra, ¿no? Vamos a leer Isaías capítulo 1. Vamos a mirar Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Es la visión que tuvo Isaías. Esa visión era de él, pero él no se daba cuenta. Cuando él se dio cuenta, en el capítulo 5, él se da cuenta, el capítulo 6, él se da cuenta que esa visión era de él. Capítulo 6, versículo 5. Pero en Isaías 1, él todavía no se había dado cuenta de esa visión, hablaba de él. La persona que puede verse en esta visión, esa persona puede recibir la salvación. Quiere decir, esa persona ya está preparada para recibir la salvación. Vamos a leer esos versículos y ahí van a descubrir ese versículo que hemos nombrado ahora. Vamos a empezar en Isaías. Vamos a leer varios versículos de Isaías, el capítulo 1. Dice el versículo 3. El versículo 2, leámoslo desde el versículo 2 porque ahí nos nombra toda la humanidad. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra. ¿A quién le está hablando? Cuando dice tu tierra, le está hablando a un terreno, a una finca. Ya sabemos, nos está hablando a nosotros, a toda la humanidad. Oíd cielos y escucha tu tierra. Ahí hasta una pausa. Y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando a toda la humanidad. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado, si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién está hablando? A toda la humanidad. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Aquí ya hay un cambio, aquí va a haber un giro, aquí se va a anunciar el Evangelio. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, ¡ay, estoy vestido de rojo! Vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bueno, leímos hasta el versículo 20. Aquí, ¿qué es lo que se nombra? Aquí se está nombrando la condición del ser humano. Dios cómo ve a toda la tierra. ¿Cómo empezó el versículo 2? Está hablándole a toda la humanidad. Esto que está diciendo acá, Isaías vio esa visión. Pero cuando Isaías vio esa visión, Isaías vio como, en ese momento, como no sabía exactamente a quién le estaba mandando Dios decir eso. Pero en el capítulo 6, versículo 5, Isaías se dio cuenta. Eso era para él y para toda la humanidad. Él se vio, el juicio llegó al corazón de Isaías en el capítulo 6, versículo 5. Y cuando llegó el juicio al corazón de él, pasó algo maravilloso. Él pasó de muerte a vida. Ya lo hemos visto. ¿Qué dice? Es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Ser de labios inmundos es decir lo contrario a lo que dice la palabra. Todo ser humano por naturaleza es de labios inmundos. Por eso cuando le preguntaban a las personas, ¿usted es pecador? Claro. Pero usted está escrito en el libro de la vida. También yo estoy escrito. Cuando dicen también, seguimos escuchando que sale del corazón de las personas. Están diciendo que están escritos en el libro de la vida por sus buenas intenciones, por su buen deseo de querer agradar a Dios, de querer servir a Dios, de querer ser hijos de Dios. Una persona no es hijo de Dios porque quiere ser hijo de Dios, pero la gran mayoría de las personas están así. Están pensando que son hijos de Dios porque ellos decidieron, dentro de su libre albedrío, ser hijos de Dios. Nosotros tenemos varios escritos, sobre todo los que son públicos. Cuando alguien nos va a buscar a nosotros, va a querer escudriñar nosotros quiénes somos, generalmente entran a internet. Y entrando a internet encuentran, bueno, quiero ver la página institucional de la iglesia de ustedes. Quiero ver la declaración de fe. Quiero ver ustedes quiénes son. Nosotros en la declaración de fe escribimos lo que las personas desean ver de nosotros. Eso se lo estoy contando como un secreto. Para los justos que están acá, ¿sí? Porque de pronto cuando ustedes ven esa declaración de fe, ustedes dirían, pero esto parece que fuera de una iglesia carismática, ¿sí? Así de una iglesia, no sé, ay, qué pena, no quería decir una denominación, no. Entonces, esto parece que fuera de una religión de personas que tienen muy buenas intenciones, muy buen deseo, como hemos hablado hoy. La mayoría de las personas se fijan en sus deseos, en su intención, como si Dios también mirara la intención, pero Dios no mira así. Dios no mira de esa manera. Entonces, ahí les voy a nombrar un punto. 2 puntos. Les voy a nombrar un punto sobre el libre albedrío. Si ustedes buscan en la página, ustedes van a encontrar, pero no veo diferencia. O sea, parece que según el catolicismo y según nosotros, parece que estamos viendo el libre albedrío igual. No veo como mucha diferencia. Según la mayoría de las iglesias que se hacen llamar cristianas, veo que nosotros igual somos, la gran mayoría que son. Hago esta pregunta, la gran mayoría de las que se conocen como iglesias cristianas,
¿Son unitarias, dualistas o trinitarias? Creo que quienes se han metido con varias denominaciones, iglesias, sabe la gran mayoría a cuál de estos tres pertenece. Unitario, dualista o trinitario. Aquí me dicen que trinitario, que la mayoría trinitario. Uy, varios. Uy, todos están de acuerdo. Sí, efectivamente. Cuando alguien sí se ha metido con. Cuando alguien no se ha metido y solamente juzga desde su. Tal vez desde la única que conoce, que queda en su barrio, dirá, ah, no, la mayoría son unicitarios, unitarios. Antiguamente se decía unitarios, pero últimamente, no sé, de 5 años para acá se está usando otra palabra que es unicitarios, pero es lo mismo. Antiguamente se llamaban unitarios, ahora unicitarios. Pero sí, la trinitaria. La trinitaria. Quienes sí han estado en varias que se hacen llamar cristianas, se han dado cuenta, la mayoría de las que se hacen llamar cristianas se conocen como unitarias. Y cuando digo la mayoría, la vasta mayoría. Sí hay unas que son dualistas, que son muy pocas, casi ni, es difícil encontrar, y hay otras que son unitarias, que sí, hay una rama en especial. Cuando una persona dice unitarias, normalmente nombra una y dice, ah, sí, los tales, tales, ellos sí, ellos son unitarios. Pero esos son una de entre mil. ¿Sí? De resto, la gran mayoría, 999, ¿cómo se conocen? ¿Cómo se consideran? De doctrina trinitaria. Entonces, si ustedes entran a nuestra página de Google, nosotros cómo nos vamos a presentar. Si queremos compartirles el Evangelio, ¿cómo tenemos que nosotros presentarnos? Entonces, nos presentamos a personas donde la gran mayoría dice que son trinitarios, pues yo también soy trinitario. Les conté cómo me encontré con un unitario. Y me encontrando con ese unitario, él me dijo, dígame una cosa. Si usted me va a hablar de Dios, primero que todo dígame, ¿usted es unitario, dualista o trinitario? En ese momento no sabía. Ya les he contado, ¿no? No sé si se acuerdan. Dios me dio sabiduría para contestarle a esa persona. Todos los empleados que trabajaban con él se rieron, se soltaron la carcajada porque nadie le había contestado de la manera como no fui yo quien le contestó. Dios me dio sabiduría para poderle contestar a esa persona. Pero esa persona, cuando quedó callada, quedó con la boca cerrada, entonces llegó y me dijo, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre usted y lo que nosotros enseñamos? Yo le dije, yo creo que ninguna, porque yo creo lo que está en la Biblia y usted también, ¿cierto? Él me dijo, sí, nosotros creemos. Me dijo, espere, le voy a buscar un versículo. ¿Sabe qué versículo me buscó? El que ha visto al Padre me ha visto a mí, porque el Padre y yo uno solo somos. Esa doctrina, que no son muchas, es una que se hacen conocer como unitarios, ellos usan ese versículo. Entonces yo le dije, yo creo lo que dice ese versículo. Entonces él me dijo, entonces somos iguales. Yo le dije, ¿somos iguales? Sí. ¿Por qué? ¿Yo qué quería? Predicarle el Evangelio. Entonces si yo llego mostrándole yo soy diferente, automáticamente el corazón se cierra. ¿Por qué en Internet tenemos que colocar lo que la mayoría espera ver de nosotros? Porque les queremos predicar el Evangelio. Entonces, para poderles predicar el Evangelio, primero tenemos que mostrarnos, estamos en el mismo equipo, pero vamos a mirar qué dice la palabra. La persona que doble ante la palabra, esa persona recibe la salvación. La persona que no dobla ante la palabra, pues no. Entonces, eso que les cuento es un secreto para que de pronto no se vayan a asustar. Porque de pronto buscan la iglesia, no sé cómo se llama la iglesia no sé en qué país, digamos en Bolivia. Hoy recibió la salvación un hermano de Bolivia, me dio el testimonio. Creo que lo vamos a agregar. Apenas termine el en vivo, creo que lo voy a agregar al grupo para que le den la bienvenida. Creo que es el primer hermano de Bolivia que recibe la salvación. Ya tenemos casi todos los países, nos falta de pronto de Brasil. Pero es que Brasil hablan en portugués. Pero sí, de casi todos los países ya hay hermanos salvos. Entonces, ¿por qué les estaba contando esto? Porque hoy cuando estábamos considerando el 14º capítulo de Segunda de Samuel, ahí que vimos. Ahí vimos la treta que fragúa Joab. Para mandar una señora que le diga unas palabras que salieron del corazón de Joab. Pero David, pues era el general, Joab es el general de David. Y David, conociendo a su general, entonces le dice a ella, Dios le muestra, eso es Joab, el que le mandó decir eso es Joab. Ya conocía el corazón de Joab. Entonces él hizo traer otra vez a Absalón. Aunque sí, él lloraba a su hijo y lo lloró por muchos días, lo leímos también. Pero él tenía, de todos modos, que aplicar una disciplina, como tenía que tenerlo, como a cierta distancia. Es decir, se había generado unas tinieblas.
entre Absalón y David. Pero lo que miramos el último versículo, lo que miramos en el último versículo, ya no lo tengo acá en ese momento, lo que miramos en el último versículo muestra la misericordia. Y eso es sombra de nosotros mismos. Entonces, hago una pregunta ya para terminar. La pregunta que hago, y que realmente la hice al principio, pero de pronto no sé si fue contestada, pero ahora sí la hago ya como más oficialmente. ¿Qué es pecado? A la persona que les dije que hoy, bíblicamente, ¿qué es pecado? A la persona que me dijo hoy, ¿cómo si Jesús ya llevó el pecado, por qué nosotros seguimos pecando? Me tocó contestarle, ¿tú qué ves como pecado y qué dice la Biblia que es pecado? Y buscó en la Biblia la respuesta y me la dio en signo de interrogación. Estar separado de Dios, no creer en nuestro Señor Jesucristo, estar lejos de Dios, estar destituido de la gloria de Dios, separación de Dios, estar apartado de Dios, no creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, estar destituido de la gloria de Dios, no creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es estar en enemistad con Dios. Bueno, y la heredad de Adán, no creer en la palabra. Bueno, ciertamente por ser justos, pues pueden dar ese tipo de respuestas. Pero más exactamente, vamos a mirar un último versículo. Ya vamos a mirar más exactamente qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer. No se les olvide este capítulo que vamos a leer. Presten atención porque ahí dice la definición de pecado bíblica. ¿Sí? Resumida, está resumida. La podemos explicar. Ustedes la han explicado prácticamente. Pero vamos a mirarla bíblicamente. Vamos a mirar Juan capítulo 16, versículo 9. 9, 10. Vamos a mirar Juan capítulo 16 de momento. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Esto es muy importante porque la mayoría de las personas que creen ser cristianas no conocen qué es el pecado bíblicamente. Por eso cuando les explicamos el Evangelio nos contestan, pues yo creo que es que uno cómo va a decir que no peca, ¿sí? Porque tienen una definición humana de pecado, no bíblica, sino humana. Entonces miremos qué dice Juan 16. El versículo 9 dice, de pecado, el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, citando los versículos anteriores, dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Está hablando el Espíritu Santo. Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Concentrémonos en un punto específico. Concentrémonos en por qué de pecado. Y aquí explica, de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Ahí está resumido. Sabemos el pecado, la maldad delante de Dios es haber dejado a Dios y haber creído en sí mismos. Haber cavado cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el pecado. Aquí ¿cómo lo dice? ¿Con qué palabra lo dice aquí? De pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús no significa creer en la palabra Jesús, ¿no? Porque sabemos la palabra Jesús en nuestro idioma. Estamos hablando castellano, español. Bueno, para algunos español y para otros castellano, no importa, como lo quieran ver. Sí, lo importante, estamos hablando el mismo idioma. Pero para algunos que están en otro idioma, no dicen Jesús. Dicen Jesus, Joshua, Yeshua. Y estamos hablando solamente de algunos idiomas, pero hay muchos idiomas donde lo dicen diferente. Donde en otro país, al decir Jesús, para ellos no significa nada, siendo cristianos, pero porque para ellos es, por ejemplo, Estados Unidos, Jay-Z o Jesus, ¿sí? Entonces, no es la J con la E con la S, no, eso no es creer en Jesús, eso no. La gran mayoría de las personas, incluso religiones que dicen que Jesús no es el Cristo, porque no sé si sepan que hay religiones que dicen que no es el Cristo, pero que sí creen en Jesús, así. Hay religiones que usan la Biblia, no doy nombres, ¿sí? No quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero hay religiones que usando la Biblia dicen que creen en Cristo. Todos dicen que creen en Cristo. Hasta la religión que nos enseñó a arrodillarnos delante de estatuas. Todo el mundo dice que cree en Cristo. Todo el mundo dice que cree en Cristo. Los unitarios, los dualistas, los trinitarios. Ya les hablé. Bueno, ya hablamos de trinitario, ya dejémoslo ahí. Los de diferentes denominaciones. Todo el mundo dice creer en Jesús. Todos dicen que creen en Jesús. Entonces cuando dice aquí, de pecado por cuando no creen en mí,
significa personas que dicen, yo no creo en Jesús. No, no se refiere a eso. Precisamente para que una persona sea engañada, para que una persona esté engañada, esa persona cree que creer en Jesús es apretar los ojos, apretar los puños y decir, yo creo en Jesús. No, eso no es creer en Jesús. Sí, yo creo en Jesús, Él es mi Señor. No, eso no es creer en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? En lo que significa su nombre. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? ¿Por qué se le iba a poner el nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Las personas que se creen pecadoras no creen en el nombre de Jesús, no creen. No, yo voy a la iglesia, llevo 20, 30 años siendo cristiano, cristiana. No has sido cristiano nunca. Si te has considerado pecador, no tienes nada que ver con Cristo. No, sí, Dios no mira tus intenciones. No arrugues la cara, no arrugues así, no hagas fuerza. Tu fuerza no es contada. Si sigues haciendo fuerza, te voy a leer Génesis 40, donde aparece el panadero. Él presentó su obra. ¿Sí? Si quieres saber qué es creer, cuando dice este versículo de pecado por cuanto no creen en mí, porque se consideran pecadores. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A efectuar la purificación de nuestros pecados. Cuando una persona dice que todavía es pecadora, esa persona está diciendo, con su boca está atestiguando, Jesús fracasó. Eso es lo que está diciendo. Dios fracasó. Eso es lo que está diciendo al decir que todavía es pecador. Porque ¿cuántos versículos no hay en la Biblia que dicen lo contrario? Que dicen que Él ya efectuó, que Él ya limpió nuestros pecados, que Él nos lavó con su sangre de toda iniquidad, de todo pecado. Que Jesús terminó con el pecado. Hay muchos versículos que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Muchos. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pueden haber todos esos versículos, pero ¿por qué no se nombran? ¿Por qué no se enseñan? Porque las personas tienen una idea equivocada del pecado. Y han creído a esa idea, y como la mayoría cree de esa manera, entonces debe tener la razón, porque lo cree la mayoría. Bíblicamente la mayoría está entrando por la puerta ancha. ¿Qué es lo que no creen? Que Él es, ¿qué significa Jesús? Salvador de los pecados de su pueblo. ¿A qué vino Él? A salvarnos del pecado. La gente no, la palabra que menos nombran en las que se conocen como iglesias cristianas es la palabra pecado. Cuando nombran la palabra pecado es para nombrarla en el sentido de decirle a las personas que son pecadores. En ese sentido nombran la palabra pecado, pero no la nombran pecado para decir que esa es la obra que hizo Dios al enviar a su Hijo Jesucristo. De esa manera no la nombran. ¿No sabían eso? Sé que más de uno de pronto no lo sabía. Si quieres ver otra vez este video se va a subir en 1 hora, ya va a estar en YouTube, la otra plataforma. Aquí no se pueden subir videos pues de largo formato, máximo de 10 minutos, pero este en vivo, que en ese momento lleva, no sé, ya 36, 7, 8 minutos, este en vivo lo van a poder ver en YouTube. Ya lo van a ver así en formato horizontal, ¿no? Solamente aquí recortado. Vayan dentro de 1 hora y vean este video y envíenselo a sus familiares que se creen cristianos sin serlo, por amor al alma de ellos, para que ellos puedan recibir la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos has dado de recibir la salvación. ¿Cuánto tiempo estuvimos en diferentes, no sé, iglesias, denominaciones, o aún algunas personas no asistiendo, sino a una, pero considerándose pecadores, sin saber que estaban blasfemando, por desconocimiento? Por eso, también dice la palabra, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La salvación está unida al perdón de pecados. Una persona no puede decir que ya es salva, que es hijo de Dios, que está escrito en el libro de la vida, y a la vez decir que es pecador. Permite, Padre, que este conocimiento para perdón de los pecados llegue a la familia de todos los que hoy han estado mirando este video, para que Dios pueda tener misericordia. Primero necesitan tener este conocimiento. ¿Cómo creerán en algo que nunca se les ha predicado? Pero ya se predicó acá, solamente es necesario que lo escuchen. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.